Cuando hablamos de español imperial, nos referimos a la lengua utilizada en la península ibérica en el periodo histórico que comprende a partir de finales del siglo XV y principios del siglo XVI hasta el siglo XIX. La unificación política y los cimientos del poder español se inician con la toma de Granada en 1492. Esto tuvo como resultado la unificación del reino bajo una sola corona, la de Castilla. Al mismo tiempo, los reyes católicos tuvieron bajo su mandato la colonización de América y África. Sin embargo, su principal interés se enfocó en la expansión europea a través del Mediterráneo. Dicha expansión tuvo su consolidación con el sucesor de Fernando V, Carlos V, quien durante sus 40 años de gobierno logró que el imperio español abarcara no solo la península ibérica, con excepción de Portugal, sino también América y las plazas africanas. En el siguiente periodo, es decir, el del reino de Felipe II, el imperio se caracteriza por una unidad de fe contra los protestantes, moros y conversos obtenido gracias al control de la Iglesia, pero la que será una decisión trascendental para la historia de la lengua es el traslado de la capital española, que residía antes en Toledo, a lo que sería su nueva sede, Madrid. Más adelante veremos las consecuencias lingüísticas que este trajo para la lengua española. Cabe mencionar que aunque Felipe II inicia su mandato de forma próspera, el régimen termina en crisis y endeudamiento. Después, con la llegada de Felipe III al trono, la decadencia española se hace más que palpable, pues la crisis económica iniciada en el régimen anterior se agrava. Dicha crisis, tanto económica como política, encontrará uno de sus puntos más altos en 1640, cuando el reino de Felipe IV pierde a Portugal. Es durante esta época de crisis y descontrol la que marca el fin de la dinastía de los Habsburgo, en favor del inicio de la dinastía de los Borbones, misma que inicia con el reinado de Felipe de Anjou y donde España pierde Italia, Países Bajos, Peñón de Gibraltar. Posteriormente, el repunte del imperio llega con los reinados de Fernando VI y Carlos III, donde se produce una reactivación tanto económica como política de la corona, gracias a decisiones como las de permitir el libre comercio y suprimir las encomiendas. Sin embargo, después Carlos IV concretará la alianza con Napoleón, misma que después propiciará el avance francés sobre España y que termina con el designio como rey de España de José Bonaparte, hermano de Napoleón. La restauración de España se produce con Fernando VII, a pesar de que es durante su mandato donde se concreta la pérdida de las posesiones americanas, con excepción de Cuba y Puerto Rico. María Cristina, esposa de Alfonso XII, es la regenta del reino cuando se consuma la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Es el fin del imperio español marcado por dichas pérdidas, lo cual conlleva la reducción territorial de España y sus límites actuales. Una vez que hemos hecho un breve repaso por el contexto histórico y político del Imperio Español, podemos comenzar a hablar de la lengua y sus cambios producidos durante dicho tiempo. Es el castellano puro hablado en Toledo. Su primicia lingüística, es decir, su preferencia por este dialecto sobre otros en los documentos oficiales, fue dictada por Alfonso X mediante una ley real o privilegio toledano. La escuela pidaliana, es decir, aquella construida con los trabajos del filólogo español Menéndez Pidal y sus seguidores, propone que los cambios se originaron en el norte peninsular al incluir rasgos incultos, los cuales incorporaron a la lengua culta cuando la corte se movió a Madrid. Una vez abordado someramente su contexto, presentamos los procesos y transformaciones ocurridas en la lengua española. A continuación se muestra en el siguiente cuadro los principales cambios en el nivel fonético de la lengua. Del lado izquierdo se encuentran los cambios de España y del derecho en América. Lo primero que se ve es el inicio del ceseo entre criollos, mestizos e indígenas. Tanto en América como en España hay una pérdida del fonema aspirado. A América llega ya la confusión definitiva de B y V, haciendo el mismo sonido con los labios. Así como también hay una confusión entre la L y la I semivocal, como la lluvia, vaya, llorar. También la neutralización de R y L implosivas. Por ejemplo, árbol, árbol, mármol, mármol, y algunas por confusión como en espardas por espadas, mientras que en América solo ocurre con los radicales que dicen alte por arte o alguno por alguno. Otra de las similitudes es la caída de la S final. Sin embargo, en América son los factores sociolingüísticos los que afectan el fenómeno. Por ejemplo, rebalar a refalar, o en Cuba esto por esto. En España se inicia un reajuste de sibilantes, es decir, la confusión y reordenamiento de las diversas pronunciaciones de la S, que trata de un cambio de la lengua por un ahorro de la energía articulatoria. Por ejemplo, fortia, fuerza, fuerza, fuerza,
o potio, pozzo, poto, pozo. Después llega la aparición de fonema G, por ejemplo, axe, eje o sugo, jugo, yoco, yuego, xuego, juego. Posteriormente una fonematización de Y, por ejemplo, radiare, rayar, fagia, haya, y finalmente para España termina con la pérdida de D intermedia y D final, por ejemplo, credere, creer, fide, fe, listado, listao. Mientras que en América se conserva la R simple y la R múltiple, no hay un respeto al sistema fonológico vocálico, por ejemplo, tons, entonces, pus, pues, columpio, columpio. Respecto a las propiedades morfológicas tenemos la presencia de terminaciones de diminutivo illo, huelo, ico, ito, por ejemplo, pescadillo, ladronzuelo, florecilla. En cambio en América se usa ito en lugar de illo, por ejemplo, pescadito, florecita, ladroncito. En cuanto al superlativo surge la terminación ísimo, por ejemplo, verdísimo, grandísimo, perfectísimo. Aparece quienes como plural de quien relativo, por ejemplo, ellos fueron quienes robaron el otro día. El gelo a utilizado en la época medieval pasa como celo, cela, por ejemplo, que lo dije en lugar de se lo dije, mientras que en América hay una ausencia de la segunda persona del plural vosotros y mantenimiento de voz como tratamiento informal. La terminación estis del latín pasa a la forma estéis, en el tiempo verbal pretérito de segunda persona. Lo mismo pasa en América Latina, por ejemplo, amasteis, leísteis. En cuanto a las propiedades sintácticas, se generaliza el uso de la preposición a antes del objeto directo, cuando éste se refiere a una persona o cosa personificada. Ejemplo, se lo llevaré a Carlos. Pronombres de la tercera persona, él, ella, como le, les, la, las, se comienza a utilizar como objeto directo dentro de la conformación de una oración. En América, mientras tanto, ocurre una pluralización del pronombre lo cuando es introducido se. Ejemplo, se los dije por se lo dije. Forma verbal en ra, amará. Pierde su valor de tiempo verbal pluscuamperfecto, aquel tiempo que se emplea para expresar que una acción se completó antes de otra acción o estado en el pasado de indicativo y subjuntivo. En América, por otra parte, destaca la utilización de la perífrasis construida por ir a más futuro, en lugar del tiempo futuro simple. Ejemplo, voy a comer sushi en lugar de comeré sushi. Y en las propiedades léxicas, el enriquecimiento del vocabulario español se produce a partir de ir integrando poco a poco elementos ya existentes en la lengua no culta, es decir, se van incluyendo voces vulgares, así como extranjerismos, gracias a los constantes viajes e intercambio cultural que existe al momento. De la misma manera, en América llegan cambios generales por la concepción de la vida que hay en Europa. Es así como encontramos en la lengua española hablada en América la aparición de regionalismos peninsulares e isleños, arcaísmos o palabras aparentemente en desuso, manierismos, etc. La lengua del llamado siglo de oro español la podemos dividir en dos periodos, el del Renacimiento, siglo XVI, y Barroco, siglo XVII. La característica principal de esta lengua literaria es la admiración por la cultura clásica, así como la valoración del hombre y el mundo. La lengua literaria española del Renacimiento inicia gracias a la gran admiración que los autores de este tiempo tuvieron por el latín clásico, teniendo como consecuencia una exaltación de la expresión en un lenguaje común y corriente, tomando como influencia los valores renacentistas de la sencillez, el equilibrio y la armonía. Entre los autores más importantes de este periodo tenemos a Garcilaso de la Vega en la lírica. En el teatro se encuentra Gil Vicente con comedias, tragicomedias y farsas como Comedia del Viudo. En cuanto a la prosa destaca Juan de Valdés, quien escribió Trataditos en 1881. En este periodo, el estilo natural continúa siendo el de la mayoría, pero ya comienzan a apuntar las tendencias del segundo, es decir, del periodo barroco. En esta transición destaca Miguel de Cervantes con la creación de la primera novela moderna, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde el lenguaje de la obra responde a la orientación renacentista con los valores de los que previamente hablamos. Sin embargo, Cervantes ya comienza a hacer uso también de recursos que serían característicos del posterior periodo barroco, tales como la crítica y el contraste. Al inicio del siglo XVII, en la literatura se comienzan a dejar de lado los valores del Renacimiento para dar paso a un lenguaje literario donde destaca la exageración, la vehemencia, la artificiosidad y el desequilibrio. Los autores más importantes son Lope de Vega, con obras como La Arcadia, que es una novela pastoril en donde incluyó numerosos poemas, o en Los Pastores de Belén. Luis de Góngora escribió obras como Las Firmezas de Isabela o La Comedia Venatoria. En cuanto a la sátira, Francisco de Quevedo es uno de los más grandes representantes por su obra de Sueños y Discursos, y por último, en teatro está Pedro Calderón de la Barca, por sus obras majestuosas La vida es sueño. La lengua en los siglos XVIII y XIX se divide en lengua no fijada y la creación de la Real Academia Española.
La lengua no fijada se refiere a una carencia de uniformidad general de la lengua con una dificultad para la regularización del idioma. La Real Academia Española se forma a partir de las academias francesas y toscanas en 1713 por don Juan Manuel Fernández Pacheco bajo la protección de Felipe V el año siguiente. La publicación del diccionario se publica en 6 volúmenes de 1726 a 1739. En el año 1741 aparece el Diccionario de Autoridades o Diccionario de la Lengua Castellana. El diccionario funciona de igual manera para combatir la transformación del consonantismo, que habla sobre cómo no existían los fonemas eliminados en la escritura durante el siglo XVI a XVII. Así que el diccionario hace una fijación de y y v como sonidos consonánticos, quitando i y u, aunque y sigue manteniendo su valor consonántico. Mártir y símbolo son algunos ejemplos de ello. Así como también el fonema G se representará con X o G y algunos casos como J. Para los años de 1754 a 1815 se puede hablar de una modernización de la ortografía usando la fonología como base y adaptación del acento después de la ch y la x para que se pronuncien como que o xe, por ejemplo, caridad y examen. Como ya hemos visto de manera general, la evolución y los cambios producidos en la lengua española dentro del tiempo del esplendor del Imperio Español no solo estuvieron dados de manera exclusiva por fenómenos lingüísticos, sino que para su conformación intervinieron diversos fenómenos sociales, políticos y económicos para que dichos cambios se produjeran. Asimismo, el nexo político que el Imperio Español estableció con sus colonias y que se vio roto con la independencia de las mismas, mutó hacia un lazo mucho más fuerte e inquebrantable en donde la lengua forjó, ha forjado y seguirá forjando una estrecha unión que dio paso a la gran comunidad hispanohablante del mundo, convirtiendo así hoy en día al español en la lengua materna de millones de seres humanos. Propiamente en México sería imposible y más que irreversible tratar de girar hacia las lenguas prehispánicas y romper el estrecho lazo que nos unió a la península ibérica. Tanto en Europa como en América, una forma de pensar completamente distinta a la que se tenía antes de la llegada de la lengua española y transformó no solo la cultura del habitante mesoamericano, sino toda su visión del mundo y su forma de vivir.